La serie de Amazon Prime llamada Cómo cazar un monstruo, dirigida por Carles Tamayo, explora la historia de Lluís Gros, de menores, que durante años estuvo engañando niños a través de técnicas de manipulación y acercamiento, utilizando de fachada un cine llamado La Calandre en un pueblo de España llamado Masnou. Hoy vamos a analizar no solo el caso, sino el perfil psicológico de Lluís Gros, que es muy semejante al de otros depredadores, y las características que lo hicieron capaz de manipular y además de encubrir sus crímenes. Si quieres entender cómo actúan este tipo de personas y cómo logran pasar desapercibidas, quédate hasta el final. Bueno, pues ¿quién era Lluís Gros? Lluís Gros no era una figura cualquiera, muchos lo veían como un hombre de éxito y alguien que trabajaba y proyectaba una imagen de respeto y amabilidad. Esta es la meva història. Esta es una de las primeras señales de alerta. El documental de Cómo cazar un monstruo nos muestra. Algunas de las personas más peligrosas son expertas en camuflarse y en construir una imagen pública que inspire confianza. Y ese es el mismo carisma y apariencia de normalidad lo que Gros usaba para desviar las sospechas y ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Perfil psicológico del Gros. Lluís Gros presentaba muchas de las características que se observan en perfiles. En primer lugar, tenía un fuerte sentido de control. Estos individuos suelen planificar sus interacciones cuidadosamente para mantener una apariencia que les permite seguir actuando en secreto. Sin embargo, no siempre es de esa forma. Si se analiza muy bien durante un tiempo determinado, en algún momento sale la verdadera personalidad de estos criminales, lo cual no hay que pasar por alto estas banderas rojas. Acá vemos durante la grabación del documental que se evidencia en varias ocasiones como Lluís Gros sale de ser amable, sale de ser bondadoso y hasta en un momento sale de su personaje para mantener comunicación con menores haciendo chistes de doble sentido. Ahí salía toda su automáticamente. Vienes a Barcelona. Lo que no sabían los menores era que estaban hablando con un criminal que había cometido abuso en los años 70. Durante su conversación utilizaba sentido de relación de control, diciendo que él como profesor debía ver la cara de sus estudiantes y por medio de esta videollamada. Es importante siempre cuidar a los niños y adolescentes, informarlos de los peligros que existen en las redes. Este tipo quería generar encuentros con ellos. Un rasgo muy común es la falta de empatía genuina y aunque pueda parecer desencantadores o sensibles, en realidad son muy fríos y muy calculadores. Son capaces de manipular las emociones de los demás en beneficio propio. Otro aspecto es el narcisismo. Esta característica estuvo muy marcada en Lluís Gros durante toda la serie. Estas personas suelen tener una percepción inflada de sí mismos y en su mente sus necesidades y deseos siempre están por encima de los demás. Lluís Gros muestra estas características actuando con frialdad que solo se puede entender si observamos su perfil psicológico. Para que alguien como Lluís Gros o cualquier otro tenga una doble vida, la manipulación es esencial. En Cómo cazar un monstruo vemos cómo él empleaba diversas técnicas para controlar la percepción de los demás sobre él. Una de esas estrategias era el engaño de proyección, y es decir, mostrar solo los aspectos de sí mismo que podía inspirar respeto o admiración en los demás. Moltes, de cine, de lo que sí. Otro método era el gaslighting, una técnica donde manipulaba emocionalmente a sus víctimas para que dudaran de su propia percepción y se sintieran inseguras, ya que vemos en un momento la declaración de una de sus víctimas en donde hablaba cómo había tenido que lidiar con una culpa ya que él siendo niño pensaba como su familia y la gente que lo rodeaba lo iba a señalar como alguien que había actuado de mala manera. Esto como se entere en torno, ¿qué pensará mi familia? Este tipo de comportamiento no solo le permitía ser descubierto, sino que también le daba el control total sobre sus víctimas, quienes no sabían cómo enfrentar esta situación, siendo ellos unos niños. También vemos una parte del relato de la persona
de que él habla del bloqueo de recuerdos. Esto funciona porque el cerebro quiere protegerte de alguna manera. Por eso vemos personas que han sufrido algún tipo de que comen demasiado o descuidan de pronto su apariencia física, porque el inconsciente quiere evitar que otra persona con malas intenciones vean algo atractivo y se acerquen a él. En casos más extremos vemos como algunas personas quedan afectadas también cognitivamente, generando algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Uno de los elementos más perturbadores en el perfil de Jules Gross sabe explotar las normas y las expectativas sociales. En sociedades donde la apariencia y el que dirán tienen un peso significativo, alguien como Gross puede aprovechar la confianza de los demás y actuar sin levantar sospechas. Además, la serie nos muestra cómo muchas personas no lograron ver la realidad porque Gross sabía cómo manipular la percepción pública. Cuando alguien es más o menos respetado socialmente, es difícil para la gente aceptar que pueda tener un lado tan oscuro. Este efecto de doble vida es común entre y manipuladores, y es una de las razones por las cuales son tan difíciles de detectar. Cabe destacar que el abusador puede estar en cualquier lugar y muchas veces abrimos la puerta a personas que no sabemos cuáles son sus situaciones reales. Vemos poca educación y prevención de estas situaciones en las familias, y lo que hacemos normalmente es confiar demasiado en los demás. Esto me hace recordar una vez que vi un video de Yokoi Kenji, el colombo japonés que vivía en Ciudad Bolívar, donde le preguntan si las caricaturas animadas como Pokémon o Dragon Ball eran satánicas, y él lo que hace inmediatamente es tomar un papel y escribir 11.290, y dice: satanizamos lo que no debemos satanizar, porque una caricatura animada no sale del televisor a tocar los niños, siempre lo hacen las personas. Este era el número de niños abusados durante esa fecha. No me acuerdo ahorita en qué año fue que lo vi, pero era una cifra pues muy elevada. De 11.290 son casos reportados, y los que no están reportados son muchísimos más. Realmente pues acá Yokoi Kenji tenía muchísima razón, ya que la mayoría de abusos ocurren dentro de personas cercanas, dentro de las mismas familias, que el primo, que el abuelo, que el amigo de toda la vida. Y confiamos pues aparentemente en lo inofensivo de las personas, ya que incluso no solo las personas, sino también en grupos, iglesias, cultos, ocurren estas situaciones. Acá tengo un libro que se llama El Cordero de Dios, y hay otro que se llama Dejad que los niños vengan a mí, en donde exponen red de abuso y de menores por parte de grupos religiosos. El trabajo del escritor de estos libros abarca entrevistas, documentos y análisis exhaustivos que revelan un patrón de impunidad y encubrimiento dentro de la Iglesia Católica Colombiana. Y no estoy hablando de un tema religioso o atacando la iglesia, sino que cómo utilizan fachadas para cometer delitos de esta índole. En el caso de Jules Gross era un cine, en otros puede ser una parroquia, en otros puede ser un internado, pueden ser voluntariados o grupos militantes que luchan por justicia social. Así es como se maneja una doble vida de algo que es aparentemente normal. Muchos expertos en criminología, en psicología, señalan que el narcisismo y la psicopatía son rasgos comunes entre personas como Jules Gross. En el caso de un psicópata, la falta de remordimiento es crucial. Estos individuos pueden cometer actos atroces sin sentir culpa. El narcisismo, por otro lado, hace que crean merecer poder, respeto y obediencia. Gross se veía como alguien que no estaba haciendo algo mal. En su mente simplemente estaba actuando conforme a sus deseos, a sus necesidades, sin importar el daño que causara a los demás. El padre era Esta combinación de narcisismo y psicopatía permite que las personas como él vivan sin sentir culpa y manipulen sin ninguna preocupación. Es más, creen que hay una situación de injusticia con ellos mismos. Mamá, buen día. Siempre son víctimas de todo en un sistema social. Vemos en la serie cómo este criminal todo el tiempo se queja de su salud. Una hidrocefalia. Y de su situación, intentando generar tristeza. Descaradamente él decía que sentía que debía ser recordado como una buena persona. Recordad como una buena persona. Nunca pide perdón y siempre niega todo
aún con las pruebas en su contra. Disculpas ahora. Pídeme disculpas ahora. Pero aún así con estas pruebas vemos también un fallo en el sistema judicial. Y esto no solo pasó en España, sino que lo vemos en muchos lugares. Acá en Colombia también es un desastre la justicia. Es demasiado lenta e incluso inútil. Y si tienes un poder adquisitivo alto, puedes pasar más tiempo afuera. Ya saben, la corrupción. Hasta que no pasa un desastre como el que pasó no hace mucho con la niña Sofía, que fue abusada por un vecino del municipio La Candelaria, y otros casos más que pasan desapercibidos. En el caso de Colombia vemos como la ley en algunas ocasiones protege incluso a los abusadores o criminales. Un ejemplo, si eres menor de edad y cometes un delito de esta índole o cualquier otro, hay algo llamado justicia restaurativa, donde en su mayoría son delincuentes, no todos, algunos están por un tema de protección, pero sí un gran porcentaje sí son delincuentes, y se genera una sanción de oportunidad para estudiar, para aprender y hacer actividades pedagógicas, con el fin de que el delincuente, en este caso que estamos hablando de abuso, se arrepientan y hagan carticas coloreadas pidiendo perdón, y ni siquiera de una manera directa, puede ser indirecta, como acto de reflexión. Creo que este sistema debería cambiar y estar mejor estructurado y segmentado tanto por condición psicológica y gravedad del delito, pero no todos bajo la misma condición. Un ejemplo, la diferencia entre un delito y una persona que está hurtando y un abusador es más porque la persona que hurta sí podría estar bajo un sistema similar como el que actualmente se desarrolla, porque una persona que hurta puede, a través de la pedagogía, el aprendizaje y sobre todo la educación, cambiar su conducta, incluso hacer un proceso reflexivo más sincero, mientras que al tener estos rasgos psicológicos, como ahorita explicábamos, siempre va a estar en función de decir y hacer lo que la otra persona quiere escuchar. Su proceso pedagógico sería para él un chiste, y es cuestión de tiempo para incurrir nuevamente en el mismo delito. Lo único que se necesita son condiciones de lugar, tiempo o situación específica para lograrlo. Pero a pesar de que la justicia está rota y lenta, y aún así es importante denunciar. En los casos de Jules Gross, con todos los testimonios y pruebas en su contra, seguía libre y acercándose a menores. Pero es importante insistir, quizás para prevenir otra víctima. Una de las razones por las que Cómo cazar un monstruo es tan importante es porque acá Carlos Tamayo se compromete a mostrar la realidad de sus criminales. La exposición es una herramienta poderosa en estos casos. Una vez que la máscara se cae, personas como Jules Gross pierden el control sobre la narrativa. En la serie vemos cómo se revelan varios testimonios que desmantelan su fachada pública. Este tipo de exposición pública no solo ayuda a detener al abusador, también educa y sensibiliza a la sociedad para que puedan conocer y evitar caer en manos de personas similares. El documental Cómo cazar un monstruo no solo es una serie impactante, por el caso de Jules Gross, es una muestra de la realidad de muchos que se esconden detrás de una máscara de normalidad. La serie nos invita a ser más críticos, a no dejarnos engañar por apariencias y a estar más atentos a señales de manipulación y abuso. Si aún no las has visto, te invito a que veas toda la serie, son 3 capítulos de documental. Si te ha gustado este video, te invito a que dejes un comentario, dejes un me gusta y puedas compartir este canal y suscribirte, que me ayudaría mucho para seguir creando este contenido.